Imagina por un instante que el futuro ya ha sido escrito, no por políticos, sino por ecuaciones. Que las decisiones que cambian el destino del mundo no nacen del caos, sino de la lógica. Eso fue exactamente lo que soñó Isaac Asimov, una humanidad donde el conocimiento no solo ilumina, sino que gobierna. Pero aquí viene la pregunta inquietante, ¿y si hoy ya estamos viviendo dentro de esa predicción? Algoritmos que anticipan elecciones, datos que moldean opiniones, inteligencia artificial que decide lo que ves, lo que crees, incluso lo que temes. No es ciencia ficción. Es el presente tocando la puerta del futuro que Asimov imaginó. Y lo más impactante, él advirtió algo que hoy resuena como un eco incómodo: una sociedad que ignora el conocimiento no pierde solo información, pierde su libertad. Así que si quieres entender hacia dónde se dirige realmente la política, la tecnología y el poder en este nuevo mundo, quédate hasta el final. Y suscríbete gratuitamente ahora mismo. Aquí no solo exploramos el futuro, aprendemos a sobrevivir en él. Isaac Asimov fue un hombre de ciencia, pero también un pensador político en el sentido más amplio, alguien que entendía que la organización de la sociedad depende de cómo la humanidad concibe el conocimiento y lo distribuye. No participó en partidos ni militancias ideológicas, pero su pensamiento político se filtra en toda su obra, desde los relatos de robots hasta los tratados de historia galáctica. Asimov no imaginó revoluciones sangrientas ni utopías tecnocráticas perfectas. Su esperanza, inusual en la ciencia ficción del siglo XX, fue que el conocimiento y la razón conducirían, tarde o temprano, a una civilización más justa. En sus predicciones políticas, expresadas tanto en la ficción como en el ensayo, delineó un retrato del futuro donde la gobernanza, la ciencia y la moralidad convergerían en una sola aspiración: el progreso ético de la humanidad. La primera y más poderosa de sus intuiciones políticas fue la psicohistoria, la ciencia imaginaria que combina matemáticas, sociología y psicología para predecir el comportamiento de grandes grupos humanos. A través del personaje de Harry Seldon, Asimov propuso una idea fascinante: si las leyes del movimiento físico pueden predecirse, también podrían hacerlo las leyes del comportamiento social. No se trataba de controlar a las personas, sino de reducir el caos histórico. La psicohistoria, en su esencia, era una forma de política científica. Seldon no era un dictador ni un brujo del futuro, era un matemático que creía que la previsión racional podía reemplazar a la improvisación política. En esa metáfora, Asimov colocó uno de los cimientos de su visión del poder: la ciencia como herramienta de previsión, no de dominación. Curiosamente, muchas de las ideas contenidas en la psicohistoria han cobrado vida en la era digital. Los gobiernos y las corporaciones modernas utilizan análisis predictivos, inteligencia artificial y Big Data para anticipar comportamientos colectivos, desde elecciones hasta epidemias. Sin embargo, el escritor advirtió un peligro que hoy resulta profético: el conocimiento estadístico puede servir tanto para prevenir desastres como para manipular a la sociedad. Asimov lo resumió con una frase que resuena en nuestro tiempo: predecir el futuro no sirve de nada si no se usa para proteger la libertad humana. El conocimiento, en su visión política, debía ser un bien público, no un privilegio corporativo. Esa idea desemboca en su segundo gran principio político: la democracia científica. Asimov era un firme defensor de la democracia, pero también un crítico de su vulnerabilidad ante la ignorancia. En su ensayo El culto a la ignorancia, publicado en 1980, advirtió que el mayor peligro para las sociedades modernas no era la censura, sino la desinformación y el desprecio por el conocimiento. Para él, la democracia no podía sostenerse sobre la emoción ni sobre la superstición. Solo una ciudadanía ilustrada podía garantizar su supervivencia. No defendía un gobierno de científicos, sino una sociedad de ciudadanos instruidos, capaces de comprender los problemas y participar con criterio racional. En su concepción, el voto debía ser un acto de conocimiento tanto como de voluntad. Esta democracia científica anticipa uno de los debates centrales del siglo XXI: cómo equilibrar la libertad política con la complejidad técnica del mundo moderno.
Asimov entendía que las decisiones globales sobre energía, biotecnología o inteligencia artificial exigirían ciudadanos informados. Para él, la educación científica universal no era un lujo cultural, sino un requisito político. El ignorante no vota libremente, escribió, vota por quien controla su miedo. Esa frase, que hoy parece escrita para la era de las redes sociales, resume su diagnóstico más agudo: el poder político en el futuro dependerá de la alfabetización intelectual de la población. El tercer elemento de su pensamiento político era la ética del poder. Asimov no concebía el liderazgo como un privilegio, sino como una carga moral. En sus novelas, los verdaderos líderes no son conquistadores ni políticos, sino científicos, filósofos o incluso robots dotados de conciencia ética. En El hombre bicentenario, el androide Andrew Martin lucha por el reconocimiento de su humanidad, no por ambición, sino por dignidad. En Robots e Imperio, el robot Daniel Oliver manipula el curso de la historia galáctica, pero lo hace para proteger a la humanidad de sí misma. A través de ellos, Asimov propuso una noción revolucionaria del poder: el auténtico gobernante es aquel que actúa guiado por la compasión racional, no por el deseo de control. En un mundo donde las máquinas comienzan a tomar decisiones, esa lección adquiere una nueva relevancia. Asimov no creía en la tiranía de los algoritmos, sino en su posible colaboración moral con el ser humano. En su visión más amplia, la ciencia debía ocupar un lugar central en la política, pero no como instrumento de dominación. Para Asimov, los científicos eran los únicos capaces de pensar en escalas temporales largas, más allá de los ciclos electorales. Mientras los políticos se movían por intereses inmediatos, los científicos, decía, se guiaban por la evidencia y la consecuencia. Por eso afirmaba, los políticos prometen, los científicos predicen. Y la diferencia es que el científico debe acertar. Sin embargo, también advertía que la ciencia sin ética podía ser tan destructiva como la ignorancia. Su ideal era una política asesorada por la ciencia, pero regulada por la moral. De alguna forma, anticipó el concepto moderno de gobernanza basada en evidencia, donde los datos y la racionalidad sustituyen al dogma ideológico. Asimov también predijo la evolución geopolítica del planeta. En los años 70, sostenía que el nacionalismo era una etapa infantil de la civilización y que el futuro exigiría cooperación global. El planeta Tierra es una sola nave, escribió, si una parte se hunde, todos nos hundimos. Su visión anticipó la necesidad de organismos internacionales capaces de coordinar esfuerzos científicos y medioambientales. En cierta medida, lo que hoy representan las Naciones Unidas, la Unión Europea o las conferencias sobre cambio climático refleja ese ideal de coordinación planetaria. Asimov incluso habló de la posibilidad de una Federación Mundial de Naciones, no impuesta por la fuerza, sino por la lógica de la supervivencia mutua. Si bien ese sueño sigue distante, la interdependencia tecnológica del siglo XXI lo vuelve más plausible que nunca. La educación ocupaba, en su pensamiento, el lugar de piedra angular. Asimov estaba convencido de que la verdadera política del futuro sería educativa. Una sociedad ignorante, decía, siempre elegirá a sus propios verdugos. En cambio, una sociedad instruida no necesitará guardianes. Predijo que las tecnologías emergentes permitirían democratizar el acceso al conocimiento, lo que hoy conocemos como aprendizaje en línea, bibliotecas digitales y tutores automatizados eran, para él, herramientas políticas de emancipación. En su visión, la escuela del futuro no solo formaría técnicos, sino ciudadanos críticos capaces de resistir la manipulación. La educación era, por tanto, la forma más profunda de defensa política. Otro aspecto fundamental de sus predicciones fue su análisis del trabajo. Asimov entendió, décadas antes de que se popularizara el debate sobre la automatización, que las máquinas transformarían la economía global. Predijo que la inteligencia artificial sustituiría gran parte del trabajo físico y rutinario, lo cual obligaría a redefinir el concepto de empleo y riqueza.
En ensayos como El trabajo del futuro, sugirió la idea de un ingreso garantizado para todos los ciudadanos, financiado por la productividad de las máquinas. No era caridad, sino justicia redistributiva. Si las máquinas trabajan por nosotros, sus beneficios deben beneficiar a todos. Esa intuición política anticipa con precisión el debate contemporáneo sobre la renta básica universal. Para Asimov, la automatización debía liberar al ser humano para dedicarse al arte, la ciencia y la exploración intelectual, no condenarlo a la marginación económica. También abordó el papel de la religión y el poder simbólico en la política futura. Aunque se definía como ateo humanista, Asimov no despreciaba la función espiritual del pensamiento religioso. Predijo que las religiones tenderían a evolucionar hacia formas más racionales, centradas en la ética y la cooperación. Su esperanza era que, con el avance del conocimiento, el fanatismo se diluyera y las creencias se transformaran en valores universales compartidos. En parte, su predicción se ha cumplido, el pensamiento secular domina gran parte del mundo desarrollado, pero también hemos visto el resurgimiento de movimientos fundamentalistas. Para Asimov, eso confirmaba que el progreso técnico no basta, la madurez moral sigue siendo el gran desafío de la humanidad. Finalmente, Asimov anticipó que la inteligencia artificial jugaría un papel político directo. En sus relatos Evidencia y El hombre bicentenario, los robots se convierten en líderes sociales, legisladores o jueces. No porque sean más fuertes, sino porque son incapaces de mentir. Su ética programada los hace incorruptibles, algo que él veía como una forma superior de gobernanza. En el mundo actual, donde los algoritmos ya influyen en decisiones legales, financieras y administrativas, esa visión adquiere un sentido literal. Asimov habría insistido en que cualquier forma de inteligencia política no humana debe ser transparente, explicable y sujeta a principios éticos verificables. No soñaba con un gobierno de máquinas, sino con una alianza entre la razón humana y la razón artificial. En conjunto, las predicciones políticas de Asimov conforman una filosofía coherente, el conocimiento como poder moral, la educación como escudo de la libertad y la ciencia como brújula de la civilización. Para él, el progreso político no consistía en inventar mejores gobiernos, sino en crear mejores ciudadanos. No creía que el futuro estuviera asegurado, pero sí que podía construirse con voluntad racional. Y, sobre todo, confiaba en que la curiosidad, ese impulso fundamental que nos llevó del mito a la ciencia, seguiría siendo la fuerza política más poderosa del universo. En última instancia, Asimov imaginó una humanidad que supera la barbarie no mediante la conquista, sino mediante la comprensión. Sus predicciones políticas no son meros ejercicios intelectuales, son advertencias éticas y llamados a la responsabilidad. En un mundo cada vez más automatizado, sus palabras resuenan con fuerza renovada, la ignorancia es temporal, la comprensión, eterna. Pero solo sobrevivirá quien elija aprender. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje por las ideas de Isaac Asimov. Si este contenido te hizo pensar, cuestionar o ver el futuro con nuevos ojos, te invitamos a suscribirte gratuitamente al canal para no perderte los próximos videos. También puedes seguir explorando con los videos recomendados que aparecen a continuación, diseñados para ampliar aún más tu comprensión. Y si quieres llevar tu aprendizaje al siguiente nivel, revisa los cuestionarios disponibles en la descripción del video. Tu participación es clave, así que no olvides dejarnos tu opinión y tus dudas en los comentarios, porque el conocimiento crece cuando se comparte.